Buenas y bienvenidos al Bazar de la Bolsa. Hoy inauguramos una saga de podcast dedicados a los materiales. Podría decir que también está dedicado a las materias primas, pero no voy a entrar en materias primas como el trigo o la soja. Va a ser sobre todo de materiales. En concreto, metales, aunque voy a hacer 3 podcasts, uno del cobre, otro del acero y otro del oro, y luego hablaremos de otro tipo de materiales que no tienen por qué ser materias primas. Bien, hoy estoy grabando este podcast, es 11 de abril, agradecido por las descargas que estoy teniendo, que de momento no son muchas, pero bueno, vamos haciendo camino. Quería hacer referencia también a una errata que veréis en el podcast, porque a veces hablo de memoria y se me lían las palabras y luego editarlo, como lo he pronunciado varias veces el nombre, sería un poco lioso y tampoco tengo tanto tiempo, así que digo la errata desde el principio y espero me disculpéis. Bueno, el caso es que hablo de AZ Valor y digo que 2 de sus gestores son, bueno, sí, Álvaro Guzmán y Fernando Bernat. Y yo, en vez de decir que el gestor es Fernando Bernat, digo que es Bernat de la Lastra. Y ahí he mezclado el nombre de... Bueno, he mezclado el apellido de Fernando Bernat y he unido el apellido Bernat con el apellido de la Lastra, que de la Lastra es Beltrán de la Lastra, que es el presidente de la gestora Bestinver actualmente. Y entonces he confundido nombres, los he mezclado en una gestora, bueno, horroroso. Al final, que os quede claro que 2 de los gestores de AZ Valor son Álvaro Guzmán y Fernando Bernat, y el presidente de Bestinver es Beltrán de la Lastra. Y por último, hace referencia a la música. La sintonía del principio es de la canción Fly Away, que es del grupo mallorquín Parsecs, y acabo también con una canción del mismo grupo que se llama Wake Up. Espero que os guste este podcast, este primer podcast dedicado a los materiales. ¡Empezamos! Y antes de comenzar con el tema que hoy nos ocupa, quería comentar una noticia. En Alicante detuvieron a uno de los cibercriminales más buscados. Era de nacionalidad ucraniana. Bien, este hombre pues robaba a los bancos. ¿Y sabéis dónde invertía el dinero robado? En Bitcoin. Esto lo comento porque hace algunos días o algunas semanas Bill Gates fue criticado en Twitter porque decía que el Bitcoin ayudaba a financiar a los criminales, resumiendo mal y pronto. Y quería solo poner un poco el acento en este tipo de cosas porque hay que tener un poco de cuidado con lo que se hace. Yo creo que la tecnología blockchain, que es la tecnología que soporta las criptomonedas, es un gran invento. Seguro que se le encontrará alguna aplicación. Está el ejemplo de las empresas españolas, no me acuerdo cuáles eran, pero entre Telefónica, Repsol y alguna más, han hecho un grupo para invertir en esta tecnología o desarrollar aplicaciones a partir de esta tecnología. Y creo que el concepto de criptomoneda es válido como tal. Y seguro que alguna criptomoneda acaba funcionando de alguna manera u otra. Pero hay que tener cuidado. Yo creo que el Bitcoin y las monedas de ahora tienen mucho de burbuja. Veo difícil que acaben triunfando estas monedas. Puede que triunfen otras o puede que triunfe el Bitcoin, pero que en estos momentos hay mucha especulación, hay mucha gente que está aprovechando esto para lavar dinero negro y creo que es un aspecto importante a tener en cuenta. Bien, y sin más dilación, vamos al tema que hoy nos ocupa. Hoy vamos a batirnos el cobre. Por cierto, ¿esta expresión de dónde viene? ¿De dónde viene batirse el cobre? Bueno, viene porque antiguamente los herreros, en cuanto les pasaban el mineral fundido, lo tenían que golpear, o sea, tenían que batirlo
con fuerza y precisión durante mucho rato. Y era una tarea ardua, una tarea que le tenías que dedicar toda tu energía y toda tu atención. Y de ahí viene la expresión batirse el cobre. Es una expresión del siglo XVII. Bien, ¿y por qué quería hablar del cobre? Yo soy una persona a la que le gusta leer mucho, demasiado. De hecho, estoy ahora en un proceso un poco de desintoxicación, intentar un poco centrarme en menos temas y focalizarme más en los temas que me interesan y ser más productivo, porque si no, al final, la gente que nos gusta leer e informarnos es una especie de vicio y tenemos que acabar centrándonos. Pero bueno, lo que me llevó un poco a querer hablar sobre el cobre y alguna materia prima más, no en este podcast, pero voy a hacer una saga de materias primas. A mí las materias primas no me gustan mucho en general, pero voy a hablar de estas 3 materias primas porque creo que pueden ser de interés y espero que nos sirva a todos para conocer un poco mejor el mundo de las materias primas y tomar una decisión, decir, puede ser buena inversión o no, le dedico tiempo, esfuerzo o no le dedico tiempo y esfuerzo. Bueno, pues lo que leí me llamó un poco la atención, era una noticia de los vehículos eléctricos y lo que leí es que se estima que llevarán entre 3 y 4 veces más de cobre que los vehículos actuales. Un vehículo actual, una berlina actual, un coche mediano actual lleva unos 25 kilos de cobre. Eso me iba a pensar que puede que la demanda futura del cobre sea importante. Así que digo, voy a echarle un vistazo al cobre y a las empresas del cobre a ver si pueden ser interesantes. Bien, empezaremos haciendo un poco de historia del cobre, un poco comentando el cobre, el mineral de cobre. El cobre, la humanidad aprendió a procesarlo hace ya 10.000 años, concretamente en la edad del bronce. El bronce es una aleación de cobre y estaño. Por cierto, que el estaño también está subiendo bastante de precio. Se utiliza mucho en electrónica y es un mercado que está subiendo y es pujante. Y el cobre tiene una particularidad que lo ha hecho muy popular, que es fácilmente reciclable y al reciclarlo no pierde sus propiedades. El cobre es uno de los termómetros de la marcha de la economía mundial, como podría ser el acero. Si la demanda de cobre sube o la demanda del acero sube, eso es signo de que la economía está subiendo, de la economía va bien. Es un buen termómetro para medir la actividad económica. ¿Cómo ha evolucionado el cobre en cuanto a precio? Bueno, pues después de unos años en los que ha habido una sobreoferta, los precios han vuelto a subir. Vamos a hacer un repaso de los precios del cobre en los últimos años. En 2011, el precio del cobre llegó a tocar sus máximos históricos. Llegó a tocar a 10 euros el kilo. Y desde el 2011 ha estado bajando continuamente hasta el 2016. En el 2016 hizo un mínimo de 4,3 euros el kilo. Se pasó de 10 a 4,3 euros el kilo. Y desde principios de 2016 no ha parado de subir. Y llegó a finales de 2017 a un precio de 6,8 euros el kilo. Casi 7 euros el kilo. Venía de casi 4. Sin embargo, en 2018 ha bajado de 6,8 euros el kilo a 5,5 euros el kilo. Esto es debido al miedo que hay en la guerra o la posible guerra comercial que se pueda entablar entre Estados Unidos, China y incluso una guerra comercial a nivel mundial. Que es por eso que las bolsas están sufriendo actualmente. Bueno, es uno de los motivos, claro está. En el año 2000 el cobre estaba a 2 euros. Desde el 2005 al 2013 el precio rondó la mayor parte del tiempo sobre los 8 euros. Ahora está en 5,5 euros. ¿Qué conclusión sacamos si no os he mareado en este baile de números? Bueno, pues que el precio es bastante volátil, que en el año 2000 estaba a 2 euros, en el 2011 a 10 euros y que entre 2011 y 2017 ha estado mucho tiempo a 8 euros, pero ha tenido grandes bajadas y subidas.
¿Dónde se utiliza el cobre? ¿Para qué se utiliza el cobre? Bien, se estima, los informes que hacen las empresas y las asociaciones, que el uso es el siguiente. Un 30% para construcción, un 24% productos de consumo, otro 24% para energía eléctrica, un 12% para el transporte y un 10% para maquinaria industrial. 30% de construcción, sobre todo en cables eléctricos, y también se utiliza mucho en los aparatos de aire acondicionado para transportar los fluidos refrigerantes. Se utiliza tubería de cobre. ¿Quiénes son los principales productores de cobre? Bueno, las principales minas están en Latinoamérica. Entre Chile, Brasil, Perú y Argentina producen el 60% del cobre, aunque también hay importantes yacimientos en Estados Unidos, Australia, China y el Congo. En cuanto a demanda, China representa el 46% de la demanda mundial de cobre refinado. Cuando hablamos de cobre refinado nos referimos a el producto que se saca después de refinar el cobre. O sea, cables, cátodos, perfiles de cobre, planchas. El cobre lo que se hace es, primero se extrae de la mina, se tritura y se convierte en polvo, lo que se llama el concentrado de polvo, y luego va a lo que en inglés se llama smelters, que aquí podríamos llamarles refinerías o fundiciones. Y estas refinerías o fundiciones cogen este polvo que viene de las minas, este concentrado de cobre, y lo transforman en productos que posteriormente la industria transformará en otro tipo de cosas. O sea, las refinerías o fundiciones hacen planchas de cobre, perfiles de cobre, tubos de cobre, cables de cobre, y luego ya cogerá la industria y utilizará los cables de cobre para ponerlos en automóviles, en electrodomésticos, en maquinaria, o utilizará las planchas de cobre para hacer productos para la construcción o cualquier cosa que se pueda necesitar. Así, de las minas viene triturado en forma de polvo, y esto es el concentrado de cobre. De este concentrado, además, se suelen sacar otros metales como el hierro, el azufre y pequeñas cantidades de metales preciosos. El cobre creo que va a estar durante mucho tiempo con nosotros en cuanto a uso industrial se refiere. ¿Por qué? Porque es abundante y es difícilmente sustituible al ser barato. El aluminio y la plata podrían ser posibles sustitutos, pero son significativamente más caros. Es un metal que en principio no parece que merezca mucho la pena buscarle sustitutivos. Y no se encuentran porque de los materiales no preciosos es el mejor conductor y es resistente a la corrosión. Por ejemplo, se utiliza en algunos países para los tejados o incluso en alguna obra arquitectónica de referencia para fachadas. Se está hablando últimamente, pero está en fase muy experimental, que un material que le puede hacer competencia al cobre sería el grafeno. Pero yo creo que estamos aún bastante lejos, ya que el grafeno tiene problemas a la hora de fabricarlo a gran escala. De momento en laboratorio se fabrica, pero a un coste alto, y a gran escala aún hay problemas. ¿O por qué seguimos utilizando el cuchillo para cortar la carne? ¿Cómo puede ser que hayamos llegado a la luna y sigamos cortando la carne con una herramienta que ya utilizamos miles de años antes de Jesucristo? Bueno, pues porque no hemos encontrado nada más eficiente. Y yo creo que en este caso, en el caso de esta materia prima, es un caso similar. Va a ser difícil encontrarle sustitutivo. Vamos a ver la posible demanda, porque aquí está lo interesante de la cuestión. La futura demanda del cobre. Hablar de la futura demanda del cobre, como hablar de cualquier situación de futuro, es un poco aventurado. Y en bolsa yo creo que nos tenemos un poco que acostumbrar a la hora de invertir, de hablar de probabilidades. Y yo creo que
la probabilidad de que la demanda de cobre se dispare es bastante alta. ¿Por qué? Porque yo y otros analistas piensan esto. Bueno, pues por diversos factores, ¿no? Parece que hay una serie de tendencias que son presente pero van a ser futuro sobre todo, y voy a empezar a comentar algunas. La primera es la que ya hemos comentado. Algunos analistas prevén que los coches, al pasar de motor de combustión a motor eléctrico, la cantidad de cobre incorporada en los vehículos será entre 3 y 4 veces superior. Actualmente hemos comentado que un coche se estima que lleva unos 25 kilos de cobre. Además está lo que llamaríamos la electrificación de la energía, las renovables, los parques eólicos y fotovoltaicos. Este tipo de parques llevan asociados una gran cantidad de cables. Los cables eléctricos de cada casa, el PIB mundial no para de crecer. Los aparatos de climatización, que llevan mucho cobre. Las tuberías llevan cobre, aunque muchas se hacen de PVC en casa, pero por ejemplo para los aparatos de climatización muchas siguen siendo de cobre. Para las monedas, aunque eso sí que estaría en desuso. Vamos a ver un estudio de un instituto alemán, aunque es un estudio que hay que coger un poquito con pinzas, porque lo he sacado de una memoria anual de una empresa minera de cobre y hay que cogerlo un poco con pinzas. Pero bueno, unas estimaciones que sirven, y yo no sé si los números serán buenos o no, pero las tendencias yo creo que son sectores de presente y sobre todo de futuro. Yo creo que es bastante probable que estos sectores acaben triunfando. Bien, por ejemplo, dice que en 2013 el cobre en los motores de los coches, no en el coche, pero en los motores de los coches, que es como algo marginal. Sin embargo, en 2035 esperan una demanda de 5 millones de toneladas para los motores. Claro, al ser eléctrico, un motor eléctrico, por así decirlo, al final es una bobina de hilo de cobre. Imaginaros todos los vehículos con bobinas de cobre. Eso aumentará, o se espera que aumente mucho la demanda. En 2013 ya se producían 46 toneladas para las impresoras 3D, para la impresión en 3D. Y en 2035 se espera que pase a 9.400 toneladas, de 46 a 9.400. Por ejemplo, en 2013 se fabricaron 162 toneladas de cobre para los chips RFID. Estos chips, no sé si os podéis hacer una imagen en la mente. ¿Habéis visto alguna vez una especie de pegatina transparente que dentro lleva como un circuito impreso de cobre? Bien, esto se cree que este tipo de chips se utilizará mucho para el Internet de las cosas, porque al final este tipo de chips son como antenas y nos permitirán que al estar adheridas a cualquier producto electrodoméstico se pueda comunicar con el router y podamos controlar el aparato desde nuestro móvil o desde una centralita de datos o de donde queramos. Y se estima que este tipo de chips se utilizarán mucho más. Por eso piensa que en 2013 eran 162 toneladas en este tipo de chips y en 2035 serán 10.800 toneladas. Y, por ejemplo, en 2013 se utilizaban ya 103.000 toneladas de cobre para la energía eólica. Y en 2035 se espera que 244.000, el doble. Así que vemos el vehículo eléctrico, las energías renovables, el Internet de las cosas, sobre todo la comunicación. Yo creo que este mundo sí o sí va a estar mucho más interconectado. El Internet de las cosas, que muchos prometen, aunque la prensa enseguida siempre le gustan los titulares llamativos, y nos del Internet de las cosas, que parece que de aquí 2 días va a estar todo interconectado y hablaremos con nuestra nevera y con nuestra tostadora, y sinceramente a lo mejor no tiene mucho sentido hablar con nuestra nevera y nuestra tostadora, y hay que rebajar un poco las expectativas. Lo que es que a la prensa o a los medios de comunicación les interesa un poco exagerar los títulos para vender más, pero bueno, yo creo que sí o sí va a ser una tendencia que va a ir a más, tardará menos en llegar a lo que nos promete la prensa, pero un día u otro llegará. Así que estas tendencias, que yo creo que son tendencias importantes,
creo que son imparables, irreversibles. Veremos lo que tarda en llegar o lo que tarda en repercutirse en el cobre. Puede ser un año, pueden ser 5, pueden ser 20. Pero yo creo que, sin lugar a dudas, va a ser una tendencia a la que subirse. Bien, y una vez expuesto los motivos por que el cobre nos ha podido llamar la atención y ver si es digno de estudio, vamos a ver un par de empresas que están relacionadas con el mundo del cobre. Hemos comentado que al final hay una serie de minas de cobre en el mundo y las mineras extraen ese mineral, lo muelen y el polvo que extraen, eso se llama el concentrado de cobre. Y ese concentrado de cobre luego se va a unas empresas que son refinerías de cobre, que son las que hacen ya las placas de cobre, el cable o perfiles de cobre para que la industria los utilice y los acabe transformando y produciendo electrodomésticos, maquinaria, cables eléctricos para la construcción, etcétera. Bien, la primera empresa que vamos a presentar es una refinería. La empresa se llama Aurubis y el ticker es N de Navarra, D de Dinamarca, A de Alemania, NDA. Cotiza en Alemania, es una empresa alemana. Una empresa que tiene bastantes años. Esta empresa es lo que en inglés llaman un smelter, o sea, una fundición o refinería. Fabrica planchas, hilos de cobre, alambre, barras de cobre y además recicla el cobre usado. Fabrican 1 millón de toneladas al año de cátodos. Cátodos son planchas de cobre, por así decirlo, que se fabrican fundamentalmente a través del cobre reciclado. Además, derivado de la fabricación de cobre y su reciclado, extraen oro, plata y otros minerales preciosos, además de ácido sulfúrico, silicato de hierro y selenio. Aurubis es una empresa histórica. La empresa se fundó en 1866. Vamos a ver algunos números de la empresa. La empresa tiene 6.400 empleados en 20 países. Pero, y esto es una de las cosas que no me acaban de gustar de esta empresa, el 76% del negocio lo tiene en Europa. El 76% de sus ventas son en Europa, de las cuales el 35% en Alemania. Es una empresa que ha crecido mucho al calor del automóvil. Las refinerías de cobre son empresas que necesitan mucha energía porque al final son fundiciones, necesitan aportar mucho calor y son también contaminantes para el medio ambiente, aunque se ha avanzado mucho en este sentido. Pero, por ejemplo, en China ha habido un periodo que han cerrado muchas fundiciones de cobre por la contaminación que estaba produciendo. La directiva. Bueno, aquí la directiva, una cosa que da confianza. No voy a hablar mucho porque no creo que sea una historia interesante o una historia apasionante la de los directivos, pero una cosa que me ha llamado la atención es que esta empresa fue fundada en 1866 y actualmente el CEO, o sea, el máximo responsable a nivel ejecutivo de la empresa, por primera vez no está vinculado, por así decirlo, a los socios o a la familia fundadora. Lo que decidió la junta de socios, o los socios, por así decirlo, es que el próximo directivo lo ficharía una empresa de recursos humanos especializada en esto, y efectivamente así se hizo. Así que el CEO, el máximo ejecutivo, el máximo responsable a nivel ejecutivo, es de fuera de la empresa. Lo fichó una empresa de recursos humanos y yo creo que eso habla bien de la empresa. Otra cosa a destacar es que yo creo Aurubis es una empresa alemana. Se nota que es una empresa comprometida en hacer las cosas bien y tiene una sección muy interesante que es la de reciclado. Y es una sección que partiendo de chatarra de cobre, de hilos, de tuberías, de placas electrónicas, las placas de los ordenadores o de cualquier controlador electrónico de cualquier aparato, y pues utilizan esta chatarra, utilizan también chatarra de otros metales, utilizan escoria es las cenizas que produce la fundición,
Pues a partir de este material, que es basura, por así decirlo, fabrican cátodos, planchas de cobre, para entendernos, sulfato de níquel, aleaciones, metales preciosos, sacan de las placas electrónicas, silicato de hierro y algún producto más. En cuanto a fondos, ¿quién tiene esta empresa? Bueno, aquí en España una gestora que apuesta por esta empresa es Magallanes. En su fondo European Equity, esta empresa la tiene. Vamos a ver un poquito de números. Bien, la empresa, como ya hemos comentado, cotiza en Alemania. En 2017 subió más de un 50% la cotización de la acción. Y aún así está un PER 8. Esta empresa vale en bolsa el market cap 3.000 millones de euros. Y el año pasado, en el 2017, tuvo 11.000 millones en ventas, frente a 9.500 en 2016. Aunque en 2014 y 2013 también ingresó 11.000 millones de euros en términos de ventas. Unas ventas más o menos estables desde 2014, aunque bajaron en 2016. La deuda de esta empresa es elevada. Bueno, es una deuda sobre activos de un 10%. El cash flow operativo de esta empresa es de 500 millones de euros. Lleva con cash flow operativo en positivo desde 2014. Y el free flow de esta empresa, al no ser una empresa excesivamente grande, pero bueno, es del 75%, con lo cual no hay problema de liquidez. Lo que comentamos, ¿cómo está de deuda esta empresa? Bueno, es una deuda que con los bancos tiene de deuda 500 millones de euros. Y en caja equivalente tiene 472 millones de euros. O sea, es un problema que es una empresa que no tiene problemas de deuda. Que esto yo creo que para el inversor que no es muy experto, para el inversor que no tiene mucho tiempo para dedicarle a las empresas, casi que solo tendría que mirar este tipo de empresas. Empresas que no tengan casi deuda, que la deuda sea algo como testimonial o una cosa muy manejable por la empresa, que sus activos superen mucho a la deuda con los bancos. Vemos que son empresas volátiles. Por ejemplo, el beneficio por acción de esta empresa en 2017 fue de 7,8 euros frente a 2,7 que fue en 2016. Así, su negocio se distribuye así en cuanto a ingresos. Un 37% de sus ingresos es por venta de cables, 18% por venta de cátodos, planchas de cobre, por así decirlo, 20% por metales preciosos, una cantidad importante, 20% por chapas y perfiles de cobre, y el 5% restante sería por productos químicos. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos encontramos que no nos puede gustar de esta empresa? Bueno, al final, esta empresa, lo diremos un poco en las conclusiones finales, pero depende mucho, más que de lo bien que esté gestionada la empresa o sus perspectivas, las empresas de materias primas o las del cobre, que es lo que he estado viendo, al final dependen mucho del precio del cobre. Y el precio del cobre es bastante volátil. Y además, al ser una refinería, siempre cuenta con la peligrosa competencia de China, que sí, ha cerrado algunas refinerías, pero en cualquier momento las puede volver a abrir. ¿Vale? Y China ya sabemos que es difícil competir en cuanto a salarios, en las condiciones medioambientales que exigen las empresas, las subvenciones, etcétera. Además, a Aurubis, al tener tanto negocio en Europa, le perjudica mucho un euro fuerte. Y aunque lo haga bien, aunque tenga una buena gestión, que la tiene, dependen de una demanda y de un euro volátil, ya que la divisa para exportar cuenta mucho, ¿no? Con un euro fuerte pues tiene más problemas que otros países para exportar. Son empresas que, si miran los resultados a largo plazo, son volátiles, los resultados pueden variar un 20% de un año a otro, que es importante. Hemos comentado ya demasiado negocio en Europa, un 76%, aunque Europa es la mayor economía del mundo. Todo el mundo dice que es Estados Unidos, que China, pero Europa en conjunto, lo que pasa es que Europa no es un país, pero Europa en conjunto es la mayor economía del mundo.
Y además son empresas que consumen mucha energía. No lo he comentado, pero dependen en gran medida del precio del petróleo, porque claro, para fundir el mineral necesitan aportar mucho calor y para esto utilizan petróleo. Una refinería al final es una fundición. Es una industria que, aunque ha mejorado en los términos medioambientales, sobre todo Aurubis, que está en Alemania y las leyes medioambientales son muy restrictivas y además ha mejorado mucho los procesos de reciclado, esto le añade más volatilidad. El petróleo puede llegar a influir hasta en un 30% en los costes de producción. Es verdad que es volátil, pero yo al petróleo no creo que se vaya a disparar. El petróleo, yo creo que su tendencia va a ser bajista a lo largo. Puede ahora, hace poco estaba en 40, ahora creo que está entre los 70 y 80. Ha subido casi el doble, pero recordemos que, no me acuerdo que era el 2014, algo así, estaba en 120. Yo creo que a 120 ya no volverá a llegar porque se hace todo mucho más eficiente y cada vez tendemos a ser menos dependientes del petróleo. Así que el petróleo no creo que sea algo que sí que les influirá mucho en los costes de producción, como siempre, pero no creo que el petróleo de repente sufra una volatilidad máxima y se dispare hasta perjudicarle mucho en los resultados. Bien, ¿y esta empresa qué tiene a favor? Bueno, yo creo que tiene a favor una buena gestión, que es casi lo fundamental de una empresa. Tiene buenos números de rentabilidad. Está a un PER 8. Creo que ya lo he comentado otras veces, a mucha gente no le gusta hablar de PER, a mucha gente le gusta hablar, por ejemplo, del valor de la empresa respecto al EBITDA o el valor de la empresa respecto al free cash flow. Pero bueno, yo creo que es para el podcast, para un formato audio como este, yo creo que es más intuitivo y se entiende mejor pues el PER. Pues divides lo que vale la empresa entre los beneficios y pues un PER 8 sería que si tú compras la empresa a día de hoy tardarías 8 años en recuperar lo que has invertido. Es por eso que hablo de PER, porque me parece un concepto a lo mejor más sencillo. Es una empresa que fabrica varios productos, que le da mucha importancia al reciclado y sobre todo, yo creo que lo más importante es un aspecto que hay que tener en cuenta cada vez que invertimos en una acción o en un fondo en bolsa. O sea, una de las claves a la hora de invertir es que exista un catalizador. O sea, que exista algo que posea esa empresa que haga que empuje el precio de la misma hacia arriba, claro. O sea, que hay algo que lo empuje. En este caso, ¿qué es ese algo? Ese algo es la futura perspectiva de demanda que hay de cobre debido a la electrificación de la economía, al aumento de las telecomunicaciones por Internet de las cosas, al aumento de la demanda de cobre por el vehículo eléctrico, por las renovables, todos los parques eólicos y fotovoltaicos que se van a construir. Bien, y de una empresa histórica vamos a pasar a otra empresa histórica. En este caso, la empresa es Freeport-McMoRan. El ticker es F de Francia, C de Cáceres, X, FCX, Freeport-McMoRan, y cotiza en Estados Unidos. Como comentamos, es una empresa histórica. La empresa Freeport-McMoRan se constituyó en 1981, pero se constituyó en 1981 porque fue resultado de la fusión de Freeport Minerals y de Texas Freeport Sulphur Company and McMoRan Oil Gas and Company. Y la fusión de Freeport Minerals y Texas y McMoRan Oil Gas Company acabó siendo Freeport-McMoRan en 1981. Pero la empresa original, que acabó siendo Freeport Texas, es de 1912. Freeport-McMoRan es una empresa que ha pasado por grandes dificultades. De hecho, se metió en el negocio del petróleo y el gas cuando este estaba en máximos.
aunque actualmente no representa casi nada de su facturación. Y además tiene otro problema, que es que el 30% de su negocio depende de una mina que está en Indonesia, de lo cual hablaremos más adelante. Freeport-McMoRan es el segundo productor mundial de cobre. Tiene 25.000 empleados. Recordemos que Aurubis tenía 6.400 y valía 3.000 millones de euros en bolsa. Freeport-McMoRan tiene 25.000 empleados y vale 26.000 millones de dólares en bolsa. ¿Quién está al frente de Freeport-McMoRan? Bueno, al frente de Freeport-McMoRan está Richard Adkerson, que es el CEO y es una persona ya mayor, ya cerca de los 70 o superados, y casi siempre se ha movido en el sector de la minería. Es una empresa que es una persona que experiencia no le falta. Lleva en Freeport-McMoRan desde 1989. Alguna vez se le ha acusado de que ha cobrado sueldos muy elevados. Esto no le acaba de gustar a los inversores. Cotiza en Estados Unidos. El PER es de 16. En 2017 su cotización subió un 30%. En 2014, 2015 y 2016 es una empresa que tuvo pérdidas. En 2014 y 2015 12.000 millones de dólares y en 2016 4.000 millones. En 2017 1.800 millones de dólares de beneficio. El PER estimado para 2018 está en 9. La capitalización bursátil es de 26.000 millones de dólares. Tiene una deuda de 13.100 millones de dólares. 13.000 millones de dólares, que se dice pronto. Sin embargo, sí que es verdad que ha hecho una reducción muy importante de la deuda, ya que en 2015, 2014 y 2013, en estos años la deuda siempre estaba en unos 20.000 millones de dólares y la ha conseguido reducir hasta 13.000 millones de dólares. Ahora, para hacernos una idea, está a 1,5 veces el EBITDA, que no es una deuda muy grande, aunque ojo que como los ingresos de las empresas que se dedican al cobre son muy volátiles, este ratio puede cambiar. Bien, ahora comentaremos lo de Indonesia. Bueno, es una empresa que ha tenido problemas con el gobierno de Indonesia. El 30% de los ingresos de esta empresa provienen de Indonesia. Indonesia es un país que no es nada fácil. De hecho, muchos analistas piensan que este 30% es muy difícil de evaluar en el valor de la empresa. ¿Cómo voy a evaluar una empresa cuyo 30% de ingresos depende de una mina que tiene en Indonesia? Bueno, Indonesia es un país de 240 millones de habitantes. Hay conflictos religiosos porque hay casi todo tipo de religiones. Es un país muy fragmentado porque es un país donde hay muchas islas y es un país donde el gobierno ahora está en negociaciones, parece que han llegado ya a un acuerdo. De hecho, esta mina está metida Río Tinto pero claro, es un país que hay problemas de terrorismo, de fundamentalismo religioso. El gobierno es un gobierno que hoy te dice que sí, mañana ya veremos y pasado mañana pues ahora no. Y eso le da mucho miedo a los inversores, aunque es verdad que Freeport-McMoRan lleva mucho tiempo en esa mina. Pero esto siempre es un problema a la hora de evaluar la empresa. Freeport-McMoRan tiene el 41% de sus minas en Estados Unidos, el 33% en Sudamérica, en Chile y Perú, y el 26% en Indonesia. El oro, el 1% lo saca de Estados Unidos y el 99% de Indonesia. Por eso al final el 30% de su negocio viene de Indonesia. Y el molibdeno, que es un subproducto que sacan, el 71% lo saca de Estados Unidos y el 29% de Sudamérica. Eso en cuanto a extracción de las minas. Vamos a ver los ingresos, cómo los tienes diversificados. Sus ingresos provienen en un 74% de la venta de cobre, un 12% de la venta de oro y un 5% del molibdeno. El resto al 100% son otras cosas. Recordemos que se había metido también en gas y petróleo.
Así que vemos que apostar por esta empresa es apostar por el cobre, básicamente. Veamos cómo son de volátiles los números de estas empresas, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, la caja y equivalentes, que yo creo que es un buen termómetro. Las personas que tenemos poco tiempo para dedicar a la inversión, que no acabamos de ser expertos en un tema, una cosa que hay que mirar es que las empresas que tengamos no tengan deuda, y un buen dato en el que fijarse también siempre es mirar la caja y equivalentes. Ver si es estable, si no es muy volátil, si la tendencia es ligeramente alcista, y yo creo que eso es un número que es un poco o es más difícil de esconder que otro tipo de datos en las auditorías contables, y es un buen termómetro. Pues mira, en caja y equivalentes vemos que en 2016 y en 2017 Freeport-McMoRan tenía 4.200 millones de dólares. Sin embargo, en 2014 y 2015 tenía solo 200 millones de dólares. Y en 2013 tenía otra vez 1.800 millones de dólares. Esto denota lo volátiles que son estas empresas. Bien, y bueno, con estos números, ¿qué nos quieres decir? ¿Qué nos quieres decir con estos números? Bueno, son empresas que tanto Aurubis como Freeport-McMoRan están con un buen PER, creo yo. Es verdad que Freeport-McMoRan el tema de Indonesia lo lastra mucho, por eso ha sufrido mucho la cotización. Hace poco estaba en $11 y ahora está en unos 17. Subió mucho en 2017. Bien, ¿quién apuesta por ella? Bueno, vemos que uno de los inversores de referencia es Carl Icahn. Carl Icahn es un inversor muy respetado en los Estados Unidos, tiene ya 81 años, lleva toda su vida en el mundo de la inversión. Durante una temporada de su vida trabajó en el acero, o sea que él tiene conocimiento del mundo de los metales, y es una de las principales posiciones en su fondo. En España vemos que Metavalor, la gestora Metavalor, en su fondo Metavalor Internacional, también la tiene. Metavalor ha tenido unos rendimientos muy aceptables estos últimos años. ¿Y AZValor? ¿Por qué comento AZValor? AZValor es... Bueno, supongo que la conoceréis casi todos, pero AZValor es una gestora que fundaron los antiguos gestores de Bestinver. Los antiguos gestores de Bestinver eran Francisco Paramés o las cabezas más visibles eran Francisco Paramés, Álvaro Guzmán y Bernat de la Lastra, creo que se llama el otro. Bueno, pues Paramés se fue por un lado y fundó Cobas, y por el otro lado Álvaro Guzmán y Bernat de la Lastra fundaron AZValor. Y AZValor ha apostado mucho por las materias primas, y entre ellas el cobre. Es una gestora, o son unos gestores a los que la gente sigue mucho, y vemos, por ejemplo, que AZValor ha apostado mucho por materias primas últimamente. Sin embargo, no ha apostado por esta empresa, pero sí que ha apostado por el cobre, y lo ha hecho a través de Antofagasta, es una empresa chilena, y Río Tinto, que Río Tinto es verdad que produce más mineral de hierro que cobre, pero aún así es la 9ª productora mundial. O sea que vemos que AZValor sí que apuesta por el cobre. Y luego he visto algunos números, algunos analistas, y estos analistas le dan a Aurubis un margen de seguridad de un 30%. Sin embargo, a Freeport-McMoRan un menos 30%. Vemos que Freeport-McMoRan es más arriesgada. Bien, y ahora, espero no haberos mareado mucho, vamos a las conclusiones. Bueno, las conclusiones yo creo que son que al final vemos un precio del cobre que es muy volátil. Ha estado cercano a los 8 euros el kilo en 2017, ahora está en 5,5 euros el kilo, y el máximo histórico ha sido 10 euros el kilo, en 2000 estaba a 2 euros. Y estas empresas al final, casi que no dependen tanto de cómo estén gestionadas, porque yo creo que las dos están bien gestionadas, aunque Freeport-McMoRan tiene alguna sombra por ahí, con lo cual bajan bastante nuestras posibilidades de acertar. Pero independientemente de la gestión que tengan, les afecta mucho el precio del cobre, y la gente parece que los inversores se fijan solo en el precio del cobre. Además, estas empresas son muy globales.
Y les afecta mucho el tipo de cambio de las divisas. Les afecta mucho también los cambios de regulación en los distintos países donde tengan minas, las condiciones contractuales. Tanto Sudamérica como, por ejemplo, en Indonesia o el Congo, el gobierno de turno puede cambiar y de un día para otro cambiarte las condiciones contractuales, porque al final suelen ser, estas empresas gestionan las minas, pero suelen formar una joint venture con el gobierno para que el gobierno también se lleve sus beneficios. Y pues dependiendo del gobierno que haya, te pueden poner unas condiciones u otras. Yo creo que estas empresas, si no eres un inversor experto en materias primas, hay que dejarlas un poco aparte, pero sí que es verdad que se les puede echar siempre un ojo. Siempre se puede mirar con el rabillo del ojo. ¿Por qué? Pues si por ejemplo hay un gran descenso de las bolsas, son empresas que están en un buen PER, están saneadas y en un bajón de las bolsas importantes puede ser momento de entrar. Se pueden obtener fuertes plusvalías porque son empresas bastante volátiles. Al que le guste la renta fija, yo creo que son empresas que si se encuentra un bono que te dé un buen interés, pues puede ser comprable, porque son empresas que están saneadas y que puede sufrir su cotización en renta variable, pero si te esperas a que el bono cumpla su plazo, te puede dar un buen interés. Y creo que pueden ser buena inversión en cuanto a renta fija, sobre todo ahora que han reducido la deuda. O Aurubis, por ejemplo, no tiene deuda y está muy buen PER. Yo creo que Aurubis es una empresa más sólida que Freeport McMoRan. Yo quedarme con alguna me quedaría con Aurubis. Aunque algún analista, por ejemplo, que he visto por ahí, no la aconseja a menos que esté en términos de 55 euros. Ahora está a unos 66 euros. Sin embargo, otros le dan un margen de subida del 30%. Hay gestoras que la tienen. No es mala empresa. Esto que no se interprete como una recomendación de inversión. Yo creo que cada uno va a hacer su propio trabajo en casa y echarle más horas de trabajo, porque yo le he echado unas cuantas horas, pero al final siempre estamos hablando de probabilidades y cada uno se ha de autoconvencer, tener convencimiento, estar muy convencido a la hora de invertir su dinero, que se puede estar arriesgando a perderlo. Son empresas que si apostáis porque el uso del cobre va a subir, si sois forofos de la tecnología, si sois forofos de las energías renovables, si sois forofos del Internet de las cosas y apostáis porque se va a disparar, porque estas tecnologías van a dominar el sector económico, pues se puede apostar por estas empresas porque el cobre puede subir mucho de precio. Algunos analistas predicen esto, que va a subir mucho el precio del cobre y se les puede estar echando un ojo o tenerlas ahí en nuestra lista de futuribles. Bueno, y por último, hacer una reflexión en cuanto a la inversión en materias primas. Esta es una reflexión que escuché, ya que hemos hablado de AZ Valor y de Cobas, que sus gestores eran los que antiguamente estaban en Bestinver y que se hizo muy famosa, se hizo la gestora más famosa de España en su tiempo. Aunque Bestinver sigue estando activa y también tiene buenos resultados. Pues le escuché una vez a Paramés. Paramés era, por así decirlo, el más mediático de los tres, que a él no le gustaba invertir en materias primas, que él prefería invertir en talento. Creía que el talento tenía más potencial de revalorización que las materias primas. Por lo tanto, él prefería invertir en empresas que dieran un valor añadido a las materias primas. De hecho, cuando se fueron de Bestinver a Francisco Paramés, le prohibieron durante unos años volver a trabajar en una gestora para que no les hiciera la competencia a Bestinver. Y siempre se habló de que cuando volviera, porque creo que era un periodo de 2 o 3 años que no podía trabajar en una gestora, se volvería para unirse a sus socios que habían fundado a AZ Valor. Y AZ Valor se ha metido mucho en materias primas, le gusta el cobre, le gusta mucho el uranio, habla mucho del uranio
Y puede ser esto una de las diferencias por las cuales al final no se hayan acabado entendiendo y haya fundado cada uno su propia gestora, simplemente por disparidad de criterios. Me pareció leer, aunque esto, que Paramés al final decía que habían un poco virado en su criterio de inversión en empresas, Álvaro Guzmán y de la Lastra, y porque apostaban un poco más, su inversión era adivinando lo que iba a pasar, como intentando predecir el futuro, en vez de analizar las empresas al día presente, cómo estaban sus números, cómo estaban gestionadas. Apostaban, pues por ejemplo, a que el cobre se va a disparar mucho porque se va a dar cierta casuística a los mercados, o que ahora se van a construir muchas centrales eléctricas, por lo tanto voy a invertir en uranio, y que eso es lo que no, ese estilo de inversión es el que no le gustaba a Paramés, y por eso al final fundó otra gestora con otros criterios. Aunque ahora vemos que Paramés está pegando un poquito, porque ha invertido en potasio, por ejemplo, ha invertido también en gas natural o indirectamente, y un poco en el sector del gas y el petróleo. Al final está pecando un poco, Paramés. Bueno, y con este chascarrillo, esta historieta, me despido y muchas gracias por escuchar el podcast. Y hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Agradezco cualquier comentario, cualquier pregunta que queráis dejar, que las podéis dejar en la página web, en iVoox, en el blog de Rankia, el Bazar de la Bolsa, o el Bazar de la Bolsa en Investia, y responderé gustosamente. También estoy en Twitter, aunque no lo utilizo mucho, lo utilizo para seguir a ciertas personas, pero bueno, ahí el Bazar de la Bolsa pues también me encontraréis por ahí. Nada, agradeceros las escuchas, espero que os haya resultado interesante este primer podcast dedicado a los materiales, y el siguiente podcast lo dedicaremos al material del acero. Muchas gracias. Wake up, the world is not waiting. The earth does not is being for you. The train that's coming's so tempting. Just keep your stop, don't be a fool. Yeah, but you don't even care about that. Wake up, wake up, just wake up, wake up. Wake up now, better get ready. You give up, starts to look so good. Your world is not moving forward. You have to push it harder too. Yeah, but you